En las bodas maragatas, al bollo lo acompañaban las tortas de la madrina, que ésta reparte con la novia a todos los invitados en el momento de salir de la iglesia. Bueno, vamos a echar la lata para empezar a darle la forma. Esto no se puede estirar de repente porque rompe la masa. Excepto el cinto y el sombrero que añade después, Rogelio configura toda la silueta del maragato con la masa estirada. Primeramente vamos a hacerle la cabeza. Y para eso hay que hacerle el pescuezo. Ahora vamos a hacerle un brazo. Del pescuezo le sacamos para el cinto. Bueno. Le colocamos aquí el cinto. Lo que voy a hacer ahora es lo de las bragas. Bueno, mira, esto le va a dar la forma ya de las bragas. Ahora vamos a hacerle un pie. Esto para hacerle las ligas. Que las ligas del maragato tienen que verse por bajo de las bragas. Bueno, eso ya está. Ahora vamos a darle la forma del chaleco. Bueno, esto es el cordón que lleva la armilla, que le llaman. Es la chaqueta del maragato, la que lleva puesta encima del chaleco. Para ponerle los botones hay que hacerle algo de forma aquí. Aquí para darle la forma del cuello a la camisa. Vamos a hacerle el asiento para el sombrero. Vamos a colocarle el sombrero. El sombrero maragato lleva las puntas así un poco para arriba. Ahora vamos a hacerle para colocarle después los ojos. Y aquí la forma de la boca y la nariz. La cabeza está preparada. Bueno, pues vamos a hacerle una mano. Aquí hay que ponerle esto para que le dé la forma del puño de la camisa. Y este brazo, esta mano se le pone saludando al público. Bueno, ahora vamos a hacerle este brazo. En el año 1920 encontraron un libro que decía que una mano iba indicándole a la novia dónde estaba el pene. Muy atrasadas estaban las señoras de antes. Bueno, ahora aquí le hacemos unas formas para los adornos que le ponen y el bollo está preparado ya. Bueno, pues vamos a taparlo y que duerma un poco, a ver si lo cogemos dormido para poderlo meter al horno, porque igual se nos niega y la preparamos. La preparación de las tortas de la madrina es más sencilla que la del bollo. La presión del rodillo estira la masa y la marca de unos cortes en la superficie que facilitarán el troceado. Dejan las piezas listas para reposar media hora hasta que la masa esté suelta. Bueno, ya está. Se va mirando a ver cuánto se ve que está en su punto. Si dentro de 20 minutos el bollo ya está para meter. Transcurrido el tiempo de espera, Irene y Rogelio introducen el bollo y las tortas en el horno, cubriéndolos con papeles que impiden que se quemen superficialmente.
3/4 de hora el bollo y algo menos las tortas estarán en el interior a una temperatura de 210 grados. La leña de chopo prende el horno, pero es la de roble la que lo alimenta por ser una madera excelente para la combustión. Vamos a ponerla aquí para luego adornarla. Bueno, ahí está. Preparado para adornarlo. Irene comienza la ornamentación de las tortas y el bollo aplicando una capa de huevo con azúcar que realza el brillo de la masa y sirve de adhesivo a las grajeas y los adornos. Almendras, caramelos, flores de oblea, bombones, dulces que decoran las tortas con el vistoso aderezo de las plumas de colores. El bollo maragato recibe también las pinceladas sobre las que Irene dispersa los confites, menudos y coloristas. Para evitar que se seque la mezcla, el bollo es decorado por partes. El trofeo más preciado es la cabeza, donde, curiosamente, la tradición ornamental indica que los ojos sean acompañados por el corazón, el sentir y el querer en un solo pensamiento. El bollo maragato porta unos adornos obligados, la pareja de novios en representación del enlace matrimonial y la cigüeña, símbolo primaveral y augurio de fertilidad. Entre plumas de colores, Cupido apunta preciso la flecha de oro que encenderá de pasión las almas de los desposados. Un rito y un mito que a través de la repostería pervive en el espíritu de los maragatos, en especial tras el banquete de bodas, cuando familiares e invitados se reúnen expectantes en la era. El padrino de la boda ha añadido al bollo maragato un puro enrollado en un billete. Al ganador de la carrera le toca la cabeza. El brazo derecho es para la novia y el resto del cuerpo se reparte entre los invitados y los asistentes que, comiendo esta repostería, participan del sabor ancestral de la cultura maragata. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.